El dólar sube y baja y no sabes si entrar, salir o esperar. Hoy te cuento por qué se está moviendo, qué mirar en las pantallas y 3 posibles escenarios para no definir en caliente. Empecemos por qué está pasando hoy. En las últimas ruedas, el Banco Central Argentino intervino fuertemente en el mercado para bajar el precio del dólar. El viernes 19 de septiembre vendió 678 millones de dólares, el monto más alto dentro de estos 6 años que vienen pasando, y en 3 días ya superó más de 1.000 millones de dólares interviniendo el mercado. Esto pasó con un dólar minorista marcando los 1.515 pesos y el mayorista en 1.475 pesos. Hay que tener en cuenta que esto viene desde abril con un esquema de flotabilidad, que significa que el Banco Central tiene dos bandas donde va a intervenir. En la banda superior, en este caso estamos en 1.475 pesos, es donde el Banco Central se determina como si fuera vendedor de dólares. O sea que cuando toca ese precio, el Banco Central va a vender. Y mientras tanto, en la parte inferior de la banda, a 948 pesos, el Banco Central se determina como comprador. O sea que si el precio llega a bajar ahí en algún momento, ellos van a poner compra. Ahora, si vemos el contexto macroeconómico, tenemos una inflación de agosto de 1,9%, que es un buen resultado, pero con el tema de las elecciones que se vienen en Argentina, el contexto no es tan bueno y por eso se disparó el dólar. Y ahora, ¿por qué sube la presión sobre el dólar? Esto es porque cuando el mercado percibe que el esquema monetario que está utilizando el gobierno y el programa fiscal tiende a tambalear, es algo que no le gusta, y cuando hay algo que no le gusta al mercado, buscan cobertura en dólares. A mayor cantidad de personas buscando dólares, obviamente es mayor la demanda y menor la oferta, por ende va a aumentar el precio del dólar. A eso sumémosle que tenemos la flotabilidad de las bandas, y cuando el dólar, debido a la falta de oferta, llega al techo de la banda, el Banco Central entra a intervenirlo vendiendo dólares. ¿Qué es lo que hace? Preocupar al mercado porque están quemando las reservas del Banco Central. Vamos a llevarlo a una analogía futbolística. Es como cuando estás jugando y resulta que tenés el viento en contra. Vos, el equipo es el mismo, pero con el viento en contra cada pase te cuesta más. Esto que están viendo acá es la cotización del dólar en tiempo real. Como estamos dentro de la rueda de mercado, está en tiempo real justamente y está cotizando 1.435. ¿Por qué bajó tanto si estábamos hablando de 1.515? Bueno, el gobierno anunció que está buscando hacer un préstamo por 30.000 millones de dólares desde Estados Unidos, y eso es una buena señal para el mercado, porque quiere decir que van a ampliar la base monetaria que tiene el Banco Central para poder controlar las bandas de cambio y a poder afrontar los próximos gastos. Como el mercado ve que hay menos volatilidad con este préstamo, es una buena noticia y por ende lo está cotizando de esta manera. Ahora, ¿hasta dónde puede bajar el dólar? Y si sos optimista, podemos decir que baje hasta los 1.400 más o menos. Yo no creo que baje tanto, pero puede ser que sea una opción que llegue hasta ahí. Hay que ver porque encima tenemos elecciones ahora en octubre y eso va a tirar el precio hacia arriba probablemente. Por ende es muy probable que lleguemos de nuevo a estos precios de 1.500, o si se dispara nuevamente lo vamos a tener 1.550. Así que nada, espero que les sirva este dato. ¿Qué deberíamos ver para entender si el precio del dólar está caro o barato? Primero, el tipo de cambio mayorista y los límites de la banda, ya que si toca el techo de la banda es muy probable que el gobierno esté interviniendo. Mirar el dólar contado con liquidación, minorista, el dólar blue, para encontrar si hay un desacople entre el dólar oficial o el dólar blue y estos que nombramos. Otra cosa importante para ver es cuándo el Banco Central sale a vender. ¿Por qué? Porque en ese momento quiere decir que está tocando el techo superior de la banda y por lo cual genera mayor nerviosismo en la población. Otra cosa para tener en cuenta es el dato de inflación, debido a que si la inflación afloja es mucho mejor estar en pesos que si la inflación empieza a subir, entonces va a ejercer un precio sobre el dólar porque todos van a buscar cubrirse. Y por último, la agenda política electoral que haya en el momento. En este caso sabemos que en octubre se vienen las elecciones legislativas y eso es un punto de quiebre, un punto de inflexión para nuestro gobierno. ¿A nosotros en qué se nos traduce? En volatilidad y en escalada de precios. Ahora vamos a analizar 3 posibles escenarios que tenemos en un futuro. El primero es un escenario de calma,
donde baja la demanda de cobertura, o sea que baja la cantidad de personas que quieren comprar dólares, por lo cual el dólar mayorista baja y a su vez el MEP y el CCL también empiezan a moderar su cotización. En este caso, la mejor estrategia que podríamos tener es mantenernos a corto plazo con un carry trade, aprovechando la tasa en pesos, solo si tu objetivo es incrementar los pesos para poder cumplir con distintos gastos. En el segundo escenario ya estamos viendo algo de mayor tensión, donde el Banco Central sale a vender nuevamente porque el dólar vuelve a tocar el techo de la banda. Y en este caso creo que la mejor opción sería mantener un poco de liquidez en pesos para las próximas obligaciones cercanas, pagos y esas cosas. Y por otro lado, una cobertura gradual en dólares para no perder poder adquisitivo. Y el tercer escenario, donde empezamos a ver un poco más alargado, donde decimos llegan las divisas del extranjero, las inversiones, entonces esto mejora un poco la expectativa del país, baja el precio del dólar, baja el riesgo país, se mejora el valor de los bonos. Entonces ahí lo que deberíamos hacer es alargar la duration de los bonos que tengamos, ya sean en dólares o en pesos, porque tenemos mayor previsibilidad, pero sin confiarse, siempre estar balanceándolo, no estar ni mucho en pesos ni mucho en dólares. Tener un equilibrio. Ahora, ¿qué hago si necesito dólares en un pago de acá a 7 y 15 días? Yo te recomiendo que utilices dólar MEP. ¿Por qué? Porque en este caso es algo que es a muy corto plazo y por ende no podemos correr riesgo de que se dispare la cotización. Anda comprando un poco cada día o fíjate bien la cotización y compra cuando vos creas conveniente. Ahora, ¿qué hago si tengo pesos de acá a una semana? Bueno, yo principalmente lo que haría es dejarla en un fondo money market, Mercado Pago, Naranja, Ualá, el que te guste, y lo utilizaría cuando sea necesario, ya que son muy líquidos y son buenos para generar un poco de tasa en corto plazo. ¿Y qué pasa si tengo un plan de acá 12 o 24 meses? Lo que te puedo recomendar es que no leas ningún tipo de titular y reacciones con eso. Léelos, pero ya sabes que de acá lo tuyo va a 12 o 24 meses. No tomes reacciones en caliente. Por otra parte, yo tendría una cartera un poco más balanceada, tirando más para dólares porque la necesito mucho más adelante, pero teniendo pesos para cubrir los gastos de corto plazo. Ahora sí, veamos cuáles son los 5 errores más comunes que comete la gente por operar sin saber. Y el primero es comprar solamente porque el dólar está subiendo, sin un plan. Eso es clave, tener siempre un plan, porque si no lo tenés, vas a entrar tarde a cada una vez que quieras comprar. El segundo error es vender todo por miedo debido a los titulares. Y esto te va a costar muy caro porque después te va a ser mucho más difícil recomponer la cartera. El tercer error más común es ignorar los costos y el horario para operar, ya sea un dólar MEP, una caución o un fondo común de inversión. El cuarto error es mezclar la plata de corto plazo para objetivos de largo plazo, ya que si estábamos haciendo un carry trade de pesos para cubrir gastos de acá a corto plazo y lo metemos en largo plazo, vamos a tener un hueco que no vamos a saber cómo cubrir. Y por último, el quinto error es no tener establecido un stop loss para salir del instrumento en caso de necesidad. Siempre recuerden de tenerlo escrito para que no podamos hacerse el distraído. Las semanas movidas no son para adivinar, son para ejecutar tu proceso. Espero que te haya servido este panorama del dólar y si fue así, te pido que te suscribas, que le dejes un like y que me dejes en los comentarios qué mirás primero cuando se mueve el dólar. Si quieren que prepare alguna cosa en específica, me la dejan en los comentarios y si no, nos vemos en el próximo video de Mates y Finanzas.